Muchas gracias. Es un placer presentar a la investigadora, la doctora Celina García Meléndez, adscrita al grupo del doctor Luis Fernando Covarrubias, y hoy nos va a platicar acerca de las moléculas que producen luz, usos en la naturaleza y en el laboratorio. Y muchas gracias. Adelante. Gracias, buenas tardes. Voy a compartirles mi pantalla. Un segundo. Ahí se puede ver. Sí, doctora, sí se puede ver. Ok. Yo dejé este espacio acá arriba. Si quieren dejar ahí para la cámara, pero no sé cómo lo están proyectando, si al lado derecho o en este sitio pudiera quedarse la cámara. Muy bien, pues vamos a empezar. Hoy tengo el gusto de presentarles algo del trabajo que hacemos en nuestro laboratorio y que tiene que ver con la producción de luz. Cuando ustedes imaginan cómo se puede trabajar en el laboratorio en diversos proyectos, la verdad es que es muy variada la forma en cómo podemos abordar cualquier estudio o cualquier pregunta que nos planteamos en el laboratorio. Y nosotros en este proyecto que les voy a platicar, hemos utilizado una propiedad que tienen muchos organismos en la naturaleza. Por eso es que titulamos esta plática así: moléculas que producen luz, usos en la naturaleza y en el laboratorio. Quizás el ejemplo más conocido de animales que pueden producir luz o que todo mundo puede rápidamente imaginar cuando estamos hablando de esto es las luciérnagas, ¿no? Yo creo que a todo mundo nos ha tocado en algún momento eh, estar en una zona completamente oscura, principalmente en época de lluvias o cuando se está acercando esta temporada de lluvias, y ver cómo esos flachazos de pronto a través del aire podemos ver. Entonces, esa propiedad que tienen estos insectos es conocido como bioluminiscencia, que es la producción de luz por organismos vivos. Pero esto no es exclusivo de los insectos ni de las luciérnagas, sino que hay una variedad enorme, principalmente de especies marinas, que tienen esta propiedad. Y esto se debe a que tienen una proteína que, como veremos más adelante, es una enzima que lo que hace es degradar un sustrato que también estos animales tienen y entonces producir luz. Lo que hace es cambiar la energía química en energía lumínica. Aquí yo les puse algunas fotos, pero la verdad es que es muy variado el número de animales, inclusive bacterias u hongos, que pueden presentar esta propiedad. No sé si ahora con la pandemia han escuchado que ha habido playas en las que era muy común observar estos fenómenos hace muchos años, pero que por el exceso de uso, digamos, de las playas o la presencia de muchos turistas, estos fenómenos ya no se presentaban. Y ahora con la pandemia, el hecho de que la mayoría hemos estado en casa y que se ha limitado pues el acceso a lugares públicos como las playas, ha hecho volver a ver estos fenómenos. Hay otros súper espectaculares, como les decía, el de las luciérnagas. De hecho, se han abierto muchos espacios como santuarios para poder ir uno y ver estos animales en su máximo expresión, ¿no? Estos animales utilizan este mecanismo para diferentes cosas, ¿no? En particular en las luciérnagas lo hacen bueno, en general todos lo hacen para comunicarse, ¿no? Pero esa comunicación puede ser diversa. La hay desde que para poder atraer pareja, por ejemplo, este, eh, se sabe que muchos de estos animales lo que hacen es emitir esta señal con el fin de darse, digamos, de alguna manera a ver para que otro individuo los reconozca y entonces de esa manera se pueden encontrar. Otros es para simplemente como defensa. Me voy a regresar.
hay unos gusanos marinos que les llaman bombarderos verdes, justo porque lo que hacen es como lanzar una bola de luz, en este caso verde, y de esa manera distraen a su depredador, entonces pueden escapar, ¿no? Hay otros que son súper luminosos. Este pez, por ejemplo, que vive a profundidades tremendas en el mar, se sabe que puede emitir una luz muy potente y muy fuerte, que incluso se llega a ver a metros de distancia. Y otros también lo hacen para distraer a su presa, ¿no? Perdón, a su depredador. Entonces, antes de ser capturados o atacados, emiten esta luz y entonces distraen al depredador y ellos aprovechan para escapar. Entonces les decía que la forma en cómo esta señal o esta luz se puede producir es porque hay un sustrato presente en estos organismos y con presencia de oxígeno y algunos otros cofactores. Esta enzima luciferasa lo que hace es oxidar este producto y entonces genera ese producto oxidado, genera dióxido de carbono y también produce la luz. Nosotros en el laboratorio desde hace muchos años hemos estado interesados en estudiar el cáncer cervicuterino y ahora van a ver ustedes por qué es que tengo que hablar de esta pequeña introducción acerca del cáncer cervicuterino para después hacer la correlación o hacer el link con lo que les presento de la bioluminiscencia. Este tipo de cáncer es muy común en las mujeres en diferentes países, ¿no? No es exclusivo de México, pero sí es más frecuente en aquellos países que se encuentran en vías de desarrollo. Junto con el cáncer de mama, es uno de los dos principales tipos de cáncer en mujeres que son causantes de la mayoría de las muertes por cáncer en nuestro país. El virus del papiloma humano que ustedes ven acá representado es el principal factor de riesgo asociado con este tipo de cáncer. Y dentro de este virus hay dos proteínas que se llama una E6 y otra E7, que son las principales o los principales detonadores del crecimiento exagerado que se da en los tumores. Hay muchos tipos de virus de papiloma humano, más de 100 tipos, y hay unos que se clasifican en alto riesgo o bajo riesgo. Los de alto riesgo incluye varios tipos, pero entre ellos el tipo 16 y el tipo 18 son los más comunes o los que más prevalecen en las diferentes poblaciones de mujeres infectadas. Y estas proteínas lo que hacen es inhibir a otras proteínas que no necesitan aprenderse los nombres, pero estas proteínas son muy importantes para regular el ciclo celular, es decir, cuando una célula se tiene que dividir o tiene que parar su división. Entonces, estas proteínas lo que hacen es descontrolar la función de estas y entonces permiten que los tejidos, en este caso las células que tienen el virus, comiencen a crecer de forma descontrolada. Y esa es una característica principal, pues, del cáncer. Otro factor asociado con el cáncer cervicuterino son las hormonas, principalmente los estrógenos. Y pues estos los podemos encontrar en diferentes presentaciones o se usan, por ejemplo, en mujeres que ya están menopáusicas y se utilizan como terapias de reemplazo. Y por estudios epidemiológicos se sabe que hay una correlación muy fuerte entre personas, bueno, mujeres que tienen infección con VPH y que además reciben este tipo de terapias alternas a que se utilizan para sustituir a los estrógenos endógenos. Otra forma como las mujeres luego tenemos acceso a estrógenos de forma, digamos, externa, es mediante algunos métodos anticonceptivos. Entonces, también se ha visto que esa combinación de ser positivo para el papiloma virus humano y los estrógenos no es una muy buena combinación. Y bueno, cuando se habla de cáncer realmente se sabe que hay alteración de diferentes vías de señalización. Yo aquí solo les menciono algunas y hago énfasis en esta porque ahorita van a ver cómo es que nosotros hemos abordado la participación
de estas proteínas que contribuyen a la generación del cáncer con la asociación con esta otra vía de señalización. Estas vías de señalización no son raras, o sea, son muy comunes. De hecho, son muy activas en etapas embrionarias, pero normalmente cuando un individuo llega a su edad adulta, estas vías son más bien apagadas o de muy baja expresión. Sin embargo, en fenómenos como sería el cáncer, muchas de estas vías se vuelven a reactivar. Entonces, ahorita, en unos momentos más, les voy a platicar un poco más de esto. Actualmente en el laboratorio tenemos varias líneas de ratones modificados genéticamente, pero aquí para este proyecto solo les voy a hablar de dos. Uno de ellos es el que utilizamos para generar el modelo del cáncer cervicuterino y otro que tiene un reportero bioluminiscente justo para seguir la actividad de esa vía de Sonic Hedgehog que yo les comentaba anteriormente. Este modelo de cáncer cervicouterino se desarrolló aquí en el Instituto de Biotecnología hace ya varios años, más de 20, y consistió en agarrar esta región del virus del papiloma humano y entonces insertárselo bajo un promotor especial que lleva estos genes hacia los epitelios y de esa manera se generó este ratón. Este ratón de manera normal, digamos, sin hacerle ningún tratamiento, no desarrolla tumores, pero basta que le hagamos la aplicación de estradiol por algún periodo de tiempo, llámese meses, para que entonces ahora sí comience a generar tumores o bueno, displasias en el cervix justamente. El otro ratón, lo obtuvimos de un laboratorio en Estados Unidos, alguien más fue quien lo desarrolló y en lo que consiste este ratón es que se le añadió este gen de la luciferasa, que recordarán, yo les explicaba, es la enzima que puede degradar a la luciferina para que ahora el ratón pueda emitir luz. En un momento más les voy a explicar también cómo es que este ratón solo puede reportarnos, digamos, la luz que se genera, solo reporta la actividad de Sonic Hedgehog y no de otras proteínas, ¿no? O de otras vías. Voy a dejar de compartir esta pantalla porque quiero mostrarles un video, dado que no pudieron, bueno, que estas pláticas no pudieron ser presenciales. Muchas veces lo que hacemos es, hacemos la plática y además hay opción de hacer un recorrido por algunas de las instalaciones del instituto. Y dado que ahora pues eso no va a ser posible, me gustaría compartirles este video para que se den una idea de cómo son nuestras instalaciones y cómo es que podemos hacer las determinaciones que en un momento más adelante yo les voy a explicar. El video va muy rápido, pero no se preocupen. Aparecen algunas letras. Si les es posible leerlas está bien, pero si no, no se preocupen. Lo puedo pasar una vez más o inclusive lo de las letras no importa, yo se los puedo explicar. Entonces, voy a comenzar.
Hola, me comentan que no se escucha el sonido, ¿verdad? Entonces, se los voy. Así es, doctora, que si podría desconectar sus audífonos para que reproduzca nuevamente y podamos escucharlo. Sí, no es muy importante el sonido, pero sí, voy a aprovechar y hacemos eso. Va de nuevo. Gracias. Bueno, me comentan que no se escuchó ruido, pero no se preocupen. En realidad no era importante lo del sonido. Voy a regresar a la otra pantalla, que es la de la presentación. Denme un segundo. Bueno, de ese video realmente yo lo que quería que vieran era un poco cómo es que anestesiamos a los ratones y los podemos poner sobre el equipo que nos permite detectar justo la bioluminiscencia. Ese equipo nos permite también detectar, usar pues rayos X o fluorescencia. En este caso, los rayos X o el campo claro nos sirven para empalmar las imágenes que obtenemos y entonces así poder identificar las zonas donde estamos viendo la señal. Eh, Más adelante voy a ir explicando cada una de las partes que vieron en ese video, así es que no se preocupen. Y por el sonido tampoco es problema de que no se haya escuchado. Les comentaba yo que nosotros habíamos, bueno, desde hace muchos años se había generado este ratón S6C7 en el laboratorio, aquí en el Instituto de Biotecnología, en el laboratorio del doctor Covarrubias, y fue algo realmente sorprendente lo que sucedió. Cuando se generaron esos ratones transgénicos, es común que para identificarlos se les hagan unas pequeñas muescas en lo que es la parte de la oreja.
Y pues la persona que estaba haciendo esto para tratar de identificarlos, hizo esas pequeñas muescas para justo identificar los ratones. Y cuando regresó, para ahora sí separarlos y saber cuáles eran transgénicos y cuáles eran silvestres, se dio cuenta que las muescas que había generado ya no estaban presentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Se borraron, no las hizo, fue como muy extraño, ¿no? Y a la vez fue un hallazgo con el que se toparon. Resulta que estos ratones son capaces de regenerar la oreja. Entonces lo que hicieron fue eh, evaluar ahora sí de forma más sistemática qué era lo que estaba pasando. Entonces, para esto hay un experimento que se hace sobre las orejas para estudiar la regeneración, y lo que se hace es que se generan dos orificios justo en el centro de cada una de las orejas, bueno, un orificio en cada una de las orejas, y a lo largo de los días se va evaluando cómo va el progreso de cierre de esa herida. Al inicio, que sería el tiempo cero, el orificio es de un tamaño de 2 milímetros, y conforme pasa el tiempo, ustedes pueden ver que mientras en los ratones silvestres, es decir, los que son normalitos y no tienen expresión de S6C7, como si serían estos, sí hay una pequeña reducción en el tamaño de ese orificio, pero rara vez después de 28 días se logra ver que se ha cerrado completamente. Sin embargo, en el caso de los transgénicos S6C7, lo que se observó es que desde las 3 semanas posteriores a la perforación, muchos de ellos ya habían cerrado prácticamente la herida. Y bueno, se hicieron evaluaciones obviamente con varios ratones. Aquí no les presento esos datos porque me extendería mucho, pero lo que se encontró es que principalmente las hembras regeneraban mejor que los machos. Y ahora sabemos que en parte es por el estradiol que ellas mismas producen cuando están en, digamos, en una etapa en la que ya son sexualmente maduras, ¿no? Si a los machos nosotros les ponemos estradiol, ahora esa capacidad regenerativa que tenían disminuida, ahora la pueden mejorar. Entonces el estradiol es un factor que favorece el crecimiento y favorece la regeneración de los tejidos, en este caso de la oreja. Se hicieron también algunos cortes histológicos de estas orejas para verificar que realmente se trataba de un fenómeno de regeneración y no simplemente de una cicatrización. Porque, bueno, una herida se puede cerrar simplemente por depositarse algún tipo de matriz extracelular, pero para poder hablar de regeneración se tienen que reconstituir todos los tejidos que tenía presente ese tejido antes de la lesión. Entonces, tenemos evidencia de que se puede generar de nuevo folículos pilosos, cartílago, etcétera, ¿no? Pero bueno, estos hallazgos fueron muy importantes. Sin embargo, como yo les había mostrado antes, el interés principal del laboratorio era generar un modelo de cáncer cervicuterino. Y entonces fue que nos tomamos ahora la libertad de ponerles el estradiol a estos ratones, pero dejarlos por más tiempo. Aquí fue un tratamiento bastante largo, de 90 días, en el que se les implantó una perlita de estradiol que se va liberando de forma controlada y continua en estos ratones. Y al paso de un tiempo, en los ratones silvestres, o sea, al paso de esos 90 días, el epitelio sí se ve engrosado, el epitelio cervical, pero es más evidente y más desorganizado el epitelio que se forma en los ratones que son transgénicos para E6 y E7. Y logramos ver que en estas ratoncitas que además de tener los oncogenes y recibieron el estradiol, ahora se comienza a ver una propiedad que es muy característica en tejidos que son infectados con el virus del papiloma humano, que son los coilocitos. Son un tipo de célula que tiene un citoplasma muy grande. Y al igual que lo que pasa en las mujeres, o de alguna manera en una analogía,
ustedes sabrán que una forma para detectar el virus del papiloma humano desde hace mucho tiempo, o bueno, más que el virus del papiloma humano, lesiones causadas por este, es el Papá Nicolau, que consiste en hacer una tinción de un frotis o de un lavado vaginal. En este caso, lo que Verónica hizo fue tomar un frotis o un lavado vaginal tanto de hembras silvestres como de transgénicas tratadas con estradiol por 90 días, y lo que ella encontró es que había muchísimas más células epiteliales, algunas binucleadas en el caso de las transgénicas C6 y 7, no así en el caso de los que solo eran silvestres y que sí habían recibido estradiol, pero no tenían oncogenes. Si este tratamiento lo comparamos, por ejemplo, acá tenemos los animales silvestres o transgénicos sin estradiol, al paso de 9 meses, el epitelio es muy delgadito para el caso de los silvestres y en el caso de los transgénicos sigue siendo muy ancho y a la vez se ha perdido como que esa arquitectura normalita, ¿no? Para el caso de los que recibieron estradiol, pues es más evidente que esto ya corresponde a lo que se conoce comúnmente como carcinomas in situ, porque ahora el epitelio ya comenzó a invadir regiones del estroma y esto es a lo que nosotros denominamos carcinomas microinvasivos, que solo se generan en los ratones transgénicos C6 y 7, pero no en los silvestres. Por otro lado, les comentaba yo que el otro ratón que tenemos es un ratón que denominamos GLI-LUC. Este lo que hace es permite monitorear la actividad de una vía de señalización que se llama así, Sonic Hedgehog. Y esta vía es, les decía yo, muy activa en etapas embrionarias, pero conforme va creciendo, en este caso los animales, deja de ser tan activa o está confinada solo a ciertos lugares. Este ratón, les decía yo, que nos fue donado y se sabe que puede, o sea, la actividad lumínica que se ve por este ratón corresponde a la actividad de GLI, porque la forma como se generó este ratón es que usaron 8 sitios de unión a ese factor llamado GLI y ahí es donde le pusieron la luciferasa. Entonces, cada vez que la vía de señalización de Sonic Hedgehog se active por la unión de Hedgehog o de cualquiera de los Hedgehog, que pueden ser cualquiera de estos tres. Nosotros en particular nos enfocamos en Sonic, pero cuando este ligando se une a su receptor, desencadena una serie de reacciones que culminan en la activación de esta proteína que se llama GLI. Y entonces uno puede seguir la bioluminiscencia en animales vivos, completos, anestesiados en este caso, y poder seguir a lo largo del tiempo en ese aparato que ustedes veían en el video previamente, que era este, ¿no? Entonces el animal se coloca dentro de un, como veían ahí, dentro de una como charolita, donde tiene conectada una mascarilla que a la vez recibe el anestésico por vía intranasal, y entonces podemos hacer las mediciones que necesitamos hacer, capturar esas imágenes y después procesarlas. Entonces, algo muy importante es que son animales vivos y que el estudio se puede hacer en tiempo real, y ese mismo animal puede ser evaluado hoy, mañana y en 3 semanas. O sea, no tenemos que sacrificar cada vez un animal, sino el mismo lo podemos utilizar a lo largo del tiempo. Entonces, aprovechando que teníamos acceso a este equipo, lo que decidimos hacer es cruzar ratones que habíamos generado previamente en el laboratorio para estudiar el cáncer cervicuterino con el ratón GLI-LUC. Entonces, al cruzar estos dos ratones, obtenemos ratones que son GLI-LUC, es decir, que pueden ser bioluminiscentes, y otros que además de ser bioluminiscentes, tienen los oncogenes C6 y C7. De estos, solo la mitad puede heredar los oncogenes, mientras que de estos, al ser homozigos, toda la progenie tiene esa propiedad. Entonces, teniendo ya estos ratones, básicamente son con los que trabajamos,
Lo que pudimos hacer fue nuevamente los experimentos de regeneración de la oreja, es decir, perforamos las orejas cuando estos animales tenían 6 semanas de edad, otros los hicimos más grandes, estos son de 3 meses, y lo que pudimos observar es que a lo largo del tiempo la actividad de la vía de Sony-Hecho, que es lo que nos reporta la bioluminiscencia, entre más rosa es, quiere decir que hay menor actividad, y entre más rojo es o verde, quiere decir que la actividad es mayor. Entonces, si se dan cuenta, para el día 4 después de la perforación o el día 7, la actividad en esta zona es muy alta. Y conforme avanzan los días en el que el ratón doble transgénico S6C7 y Gliluk va regenerando su oreja, esa señalización va disminuyendo. Si nosotros hacemos el estudio con un gran número de animales, en este caso fueron 11, lo que podemos ver y evaluamos al término, que sería los 28 días, cómo están distribuidas las orejas de estos animales, es decir, aquellos que hayan cerrado eficientemente, donde el área recuperada de tejido fue mayor al 90%, encontramos que para el caso de los dobles transgénicos, pues hay un alto porcentaje de esta condición. Sin embargo, en los solo Gliluk no hay ninguno de estos, ¿no? Y por el contrario, los que tienen escasa regeneración están más concentrados en el caso del grupo de los Gliluk, no así en el caso de los dobles transgénicos. Estas nada más son fotos representativas de cómo se ven las orejitas después de los 28 días, después de haber hecho la perforación que yo les explicaba acá. Aprovechando también que podíamos evaluar a todo el animal completo, decidimos estudiar si había una activación de la vía de Sony-Hecho en general en la piel y durante el ciclo estral. Quizás ustedes han escuchado hablar del ciclo menstrual en el caso de las mujeres. Para el caso de las ratonas se llama ciclo estral y dura en promedio 4 o 5 días. Entonces, el transcurrir por las diferentes fases es muy rápido. Y las fases donde hay mayor crecimiento estimuladas por los estrógenos, porque aquí es donde hay una mayor proporción de estrógenos, es el proestro y el estro. Entonces, si se dan cuenta, justo en el proestro y en el estro es donde se ve una mayor actividad de GLI, en este caso, y es más abundante todavía si se trata del ratón doble transgénico, es decir, el Gliluk, y que además tiene S6C7. Hay otras regiones como el hocico o las manitas, donde también se ve que la actividad está incrementada. Y eso se debe a que en esas zonas hay demasiado recambio celular. Las extremidades, al ser un sitio de contacto común con el piso, porque es donde están moviéndose, bueno, en este caso con el acerrín de la caja donde ellos viven, genera que haya un continuo recambio de esas células. Entonces, por eso es que la actividad es muy abundante en esas zonas. Acá se puede ver también en una de las patitas cómo esta actividad es muy abundante. Cuando vimos estos resultados con Verónica, que es quien publicó este trabajo, estuvimos muy emocionadas y pues también a la vez temerosas, porque teníamos que demostrar que esta señal que lográbamos ver en esta zona realmente provenía del cérvix y no de otro tejido que se encuentra localizado anatómicamente igual en ese sitio. Entonces, lo que hicimos fue disectar parte de esa región, vamos a decir que era esta región. Entonces, disectamos lo que es el útero, perdón, el cérvix y otras 2 regiones que corresponde a la vulva y a la vejiga, porque anatómicamente las 4 están, digamos que muy cercanas, ¿no? Y para nuestra buena suerte, pues encontramos que el cérvix era el sitio donde se generaba una mayor señal bioluminiscente. Entonces, ya teniendo estos datos, lo que Verónica hizo fue estudiar en las diferentes fases del ciclo estral, tanto en las ratonas Gliluk como en las dobles transgénicas, cómo estaba la bioluminiscencia a lo largo del tiempo. Y estos estudios, digamos, ya los tenía del experimento, bueno, de la diapositiva previa, y lo que hizo fue disectar aquí parte del cérvix y el útero
aquí vale la pena hacer una aclaración, que en el caso de las ratonas, el útero está formado por estos llamados cuernos uterinos, a diferencia de que en las mujeres es como un solo espacio, o sea, no están, el feto, digamos, se localiza en un solo espacio. Y aquí los embriones, si esta ratona estuviera preñada, pues se alojarían a lo largo de todo de este espacio. Y nuevamente ella lo que encontró fue que tanto en el proestro como en el estro, donde el estradiol es más abundante, ella tiene una señal más bioluminiscente en el caso de esas ratonas, que coincide con que en esos tejidos es donde hay un mayor crecimiento a diferencia del diestro o del metaestro. Y estas señales pues parecen ser más abundantes para el caso de las dobles transgénicas en comparación con los solo GLI-LUC. Cuando ella lo que quiso hacer ahora es ver si realmente inhibiendo a la vía de Sony Hedgehog podía también revertir el crecimiento, ¿no? Entonces, por la bioluminiscencia sabíamos que esta vía de Sony Hedgehog era una vía activa y que estaba promoviendo el crecimiento. Aquí lo que pueden ver es una ratona transgénica solo GLI-LUC con estradiol y además con un vehículo, que como yo ya les había explicado antes, hay un crecimiento moderado, exacerbado podríamos llamarlo, pero sin que se pierda la estructura del epitelio. En cambio, en las dobles transgénicas, donde sí hay los oncogenes C6 y C7, este crecimiento se vuelve más dramático y se generan los carcinomas in situ. Si Verónica da un tratamiento con itraconazol, y eso lo pueden ver aquí, las ratonas nacieron, se esperó ella 6 semanas para dar el tratamiento con estradiol y el estradiol estuvo presente por todos estos días, ¿no? Recuerden que era una perlita de liberación controlada y mantenida por todo este tiempo. Entonces ella dejó pasar 15 días, bueno, sí, al día 35, perdón, al día 35 ella administró este fármaco que se llama itraconazol, que es un fármaco que ya está aprobado como un antifúngico y de hecho ya se usa en la clínica con esos fines, pero ella lo usó aquí porque encontramos un reporte que decía que el itraconazol podía inhibir a la vía de Sony Hedgehog. Entonces ella lo que hizo fue comenzar a dar el itraconazol a partir de aquí y durante 15 días tratar a esas ratonas que ya tenían el estradiol. Y lo que ella encuentra cuando da el itraconazol es que hay una clara disminución en el epitelio, que acá se encontraba muy engrosado y aquí se hace ligeramente más delgado. Y todas estas anormalidades que se encontraban en el caso de las dobles transgénicas, ahora ya es menos evidente para el caso del grupo de ratonas que recibió itraconazol. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que había, en el caso de los tumores y del cáncer en general, un crecimiento exagerado, digamos, de las células? Entonces, nosotros en el laboratorio tenemos manera de ver qué células están proliferando si hacemos rebanadas de estos tejidos y evaluamos contra este marcador, ¿no? Entonces, cada puntito verde que ven aquí representaría a una célula. Entonces, lo que se puede ver es que en los ratones dobles transgénicos, la proporción de células que están en proliferación es mucho mayor a aquella que se encuentra cuando solo los ratones son GLI-LUC, aunque reciban estradiol. Y recuerdan que era el vehículo, ¿no? Si nosotros a estos ratones ahora lo que les hacemos es darles itraconazol, lo que se observa es que hay una disminución muy franca en el número de células que están proliferando, sobre todo en estas regiones más superiores, que serían células suprabasales. Si hacemos una relación de cuántas células están proliferando, es decir, son Ki67 positivas por una determinada área, lo que encontramos es que en respuesta al itraconazol hay una diferencia muy clara, es decir, que está disminuyendo el número de células que están proliferando y quizás por eso es que se corrigen todas estas anormalidades, a pesar de que existen todavía los oncogenes y también el estradiol. Entonces, inhibir la vía de Sony Hedgehog con el itraconazol ayudó a que mejorara la condición de estas ratonas.
Quizá muchos de los que están escuchando esta plática conocen la revista que el instituto tiene. Es una revista de divulgación y si estuvieran interesados un poco más en leer algo acerca de la bioluminiscencia y cómo es que estamos usando esta propiedad de algunos animales o de algunos insectos como las luciérnagas, hace ya algunos números, fue en el número 16, escribimos un artículo junto con Verónica y el doctor Covarrubias sobre cómo usamos esta propiedad para estudiar el cáncer y la regeneración celular. Y algo de lo que no les hablé, pero que está puesto en ese artículo, es muy fácil de leer porque está justo escrito para un público, digamos, general. Otra forma de cómo podríamos utilizar esta propiedad es que no modificamos a todo el ratón, sino solo modificamos a una célula, es decir, le agregamos un plásmido o un vector que contiene el gen de la luciferasa, esa enzima que yo les comentaba que era capaz de convertir de convertir la luciferina en un compuesto oxidado y en producir luz. Entonces, si se modifica una célula, estas células normalmente ya son tumorales y las tenemos disponibles en el laboratorio y provienen muchas veces, la mayoría de las veces, de tumores humanos, pero esas líneas se han mantenido en el laboratorio por mucho tiempo. Entonces, si uno transfecta esas y las coloca ahora en un ratón que es inmunodeficiente, es decir, que no va a despertar una respuesta inmune contra esas células y por tanto no va a rechazar que esas células se queden implantadas ahí, lo que podemos hacer ahora es igual, llevar esos ratones, bueno, implantarles las células, llevar esos ratones a este equipo y entonces aquí pueden ver, por ejemplo, si ponemos una cantidad muy pequeñita de células, casi no detectamos nada de bioluminiscencia, pero conforme nos vamos a números más grandes de células, es posible ver en algunos casos ya una bioluminiscencia mayor, inclusive antes de que veamos un abultamiento o una generación de un tumor visible a los ojos de nosotros, ¿no? Entonces, esta estrategia o esta técnica es muy valiosa por eso, porque no tenemos que dejar que se generen grandes tumores que tengan que ser visibles o medibles para nosotros, sino simplemente podemos llevar a los ratones a este equipo y ahí evaluar qué tan grande está la colonia en este caso o el número de células que se va generando. Y bueno, esto ayudaría también para poder, y de hecho ya se hace, ¿no? Probar tratamientos o posibles tratamientos que puedan ayudar a erradicar estos tumores. Entonces, si tienen tiempo y interés, pueden buscar el número 16 y ahí encontrarán ese artículo. Es cortito, son como 2 páginas. Aprovechando que teníamos ese ratón y que yo les decía que la vía de Sony Hedgehog es una vía muy activa en los embriones, lo que decidimos hacer es experimentos también en tiempo real, pero ahora usando embriones. Lo que comúnmente se hace, esta es una extremidad de uno de estos embriones, un embrión equivalente a este. Entonces, lo que comúnmente se hace es obtener los embriones y hacer una tinción para detectar dónde se está expresando, por ejemplo, este componente o dónde se está expresando este receptor, etcétera, ¿no? Y pues los estudios que había hasta este momento eran muy estáticos, ¿no? Porque era solo como una foto capturada de ese momento, a ese tiempo y bajo esa condición. Entonces nosotros, aprovechando que teníamos el ratón y teníamos el equipo para poder visualizarlo, lo que decidimos hacer es estudiar cómo era la dinámica de esta señalización. Otra vez es un video muy corto. Pueden ver aquí el contorno. Doctora, ¿Sí? disculpe, le quedan 15 minutos y hay bastantes preguntas. Sí, estoy por terminar. Gracias. Entonces les comentaba, nosotros podemos ver en tiempo real dónde está la señal, por ejemplo, aquí en el cerebro o en una de las extremidades o en la otra.
Y a lo largo de este tiempo, de la captura de este video, después podemos desglosar en diferentes secciones de imágenes. Por ejemplo, aquí agrupamos desde las 0 horas hasta las 2.8 horas de la grabación y se van tomando fotos cada 15 minutos. Entonces podríamos desglosar todo esto en periodos de tiempo mucho más largos. O sea, aquí el video llegó hasta 23.5 horas y si no mal recuerdo aquí hemos acumulado como 15 imágenes, pero podríamos extenderlo todavía un poco más y entonces a lo largo del tiempo ir viendo dónde es que se están generando las señales y en qué momentos son más altas o en qué momentos son más bajas, ¿no? Hay sitios que ustedes van viendo cómo francamente van aumentando, mientras que también llega un punto donde la señal también va desapareciendo. Entonces, esto nos ayudó también para publicar un artículo en el que evaluamos la dinámica de esta vía. Y bueno, pues finalmente espero haberlos convencido de que es posible utilizar la bioluminiscencia para estudiar fenómenos que son relevantes en la salud. Por ejemplo, podría ser como es el cáncer, ¿no? Pero también para otros fenómenos complejos, como podría ser la regeneración celular o la participación de vías de señalización en el desarrollo de los mamíferos. En este caso fue para Sony Hedgehog, pero prácticamente se podría hacer para cualquier otra vía, ¿no? Solo se tendría que generar o buscar si ya alguien más generó algún ratón o algún organismo que ya tenga el gen de la luciferasa integrado y que se pueda estudiar esto. Yo pertenezco al grupo del doctor Covarrubias y bueno, juntos formamos este laboratorio en el Instituto de Biotecnología. El trabajo que les presenté principalmente ha sido el de la doctora Verónica, que se graduó de doctorado justo el año pasado, y su trabajo igual fue publicado en el mismo año, perdón, su trabajo fue publicado en el 2019. El trabajo con los embriones, esta última partecita pequeña que les presenté, ese la desarrollamos con el doctor David, y el inicio de los experimentos de regeneración en el ratón transgénico E6C7 y los experimentos preliminares de cáncer cervical también los desarrolló Conchita Valencia, ambos son técnicos en el grupo del doctor Luis Covarrubias. Y bueno, estos trabajos han sido posibles realizarlos porque hemos tenido algunos donativos, unos de la UNAM, estos que se llaman Papit de Gapa son de la UNAM y uno más del CONACYT. Y bueno, si tuvieran preguntas y no las pudiera contestar aquí, les dejo mi correo por si hubiera alguna cosa que se quedara pendiente. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muy bonita plática. Y si tenemos algunas preguntas, nos va a dar tiempo para poquitas, pero bueno, la primera es, ¿cuál es la especie de SPS que presenta bioluminiscencia? No sé cómo se llama la especie. Solo sé que vive a profundidades como de 4.000 metros. Pero si me dejan sus datos, yo les puedo decir. La siguiente es, ¿un humano podría volverse bioluminiscente? Y si es así, ¿cómo? Bueno, hasta ahora no entiendo como para qué querría un humano volverse bioluminiscente, ¿no? Sí podría, pero bueno, no es éticamente correcto ni está aceptado, ¿no? O sea, esto recuerden que lo hacemos pues con fines de investigación y de poder tener acceso o de entender fenómenos que de otra forma no los entenderíamos, ¿no? Pero claro, de que se puede, o sea, si te insertas el gen de la luciferasa y además recibes el sustrato que es la luciferina, podrías volverte bioluminiscente. Algo que quizás no quedó tan claro fue que las especies que son bioluminiscentes y que se encuentran en la naturaleza y que pueden emitir esta luz es porque tienen ambas cosas. Tienen el sustrato, que generalmente es luciferina, y tienen la enzima, que es la luciferasa. En el caso de los ratones o si fuera el humano, se les tiene que proveer del sustrato, ¿no? En este caso de luciferina.
Los cofactores no, porque oxígeno y ATP, pues cualquier célula lo tiene. Del video no sé si recuerdan que se veía como Verónica tenía que inyectar una sustancia un poco amarilla. Esa sustancia es la luciferina y esa sustancia está, digamos, en el torrente sanguíneo del ratón por un cierto tiempo. O sea, se tiene uno que esperar, no sé, 5 minutos para poder hacer la determinación. Una vez que se aplica la luciferina, te tienes que esperar como 5 minutos para poder hacer la primera determinación. Y también la luciferina con el tiempo se va eliminando. Entonces, de nada te serviría tener el gen de la luciferasa insertado o tener la enzima luciferasa ya lista si no tienes un sustrato. Ok, dos preguntas en una. ¿Cómo se introdujo el gen de la luciferasa al ratón y qué reacciones tuvo al ponerle la luciferasa? En realidad no tuvo ninguna reacción, o sea, esos ratones se comportan tal cual como un silvestre. Ya no me dio tiempo de explicar, pero nosotros hemos comparado el Gliluk, que obviamente tiene luciferasa, con el silvestre y en cuestión de la regeneración se comportan igual. En cuestión de, pues de fertilidad, por ejemplo, también se comportan igual. Eh, Básicamente no hay ninguna diferencia, o sea, no se ha detectado nada. Y la forma como se hace es pues en estadios muy tempranos, cuando apenas se está formando el embrión. Ahí es donde hay varias técnicas para hacer transgénesis, pero una es, por ejemplo, la inyección del material genético que, que contiene la información para la luciferasa. Ese se inyecta directamente al, a la célula eh, en un estadio muy temprano del desarrollo y así se puede generar. Pero hay varios métodos. Ok, ¿qué es GFP y para qué sirve? Y la pudiera contestar con la diferencia entre bioluminiscencia y fluorescencia. Bueno, la GFP es una proteína que es la proteína verde fluorescente y esa generalmente, bueno, se usa como un marcador, igual para seguir, por ejemplo, procesos como estos. Justo la bioluminiscencia es diferente a la fluorescencia porque en este caso encontramos una ventaja en la bioluminiscencia y es que se puede estudiar en, por ejemplo, en tejidos muy profundos, ¿no? O sea, si nosotros quisiéramos estudiar igual el cervix, pero con GFP usando la fluorescencia, difícilmente vamos a poder tener una señal franca. Por eso es que la bioluminiscencia es mejor en ese sentido. Además que la fluorescencia, que sería por GFP o por cualquier otra proteína fluorescente, normalmente si tú la expones mucho a la fuente de luz para poder capturar la imagen, llega un punto en el que nosotros decimos que se cuenchea, ¿no? Se apaga. En cambio, la actividad de la luciferasa esa dura más tiempo. O sea, mientras tenga el sustrato en condiciones óptimas, tú la puedes ver las veces que quieras. Ok, Pero sí son, o sea, sí, muy buena pregunta porque sí, ambas técnicas tienen sus ventajas. O sea, fluorescencia es una, bioluminiscencia es una alternativa a la fluorescencia. ok. Respecto a su trabajo, ¿cuál es el mecanismo por el cual el estradiol contribuye en la regeneración de los tejidos? Se sabe que el estradiol promueve la proliferación de las células y eso sucede pues por diferentes vías, pero básicamente es ese, o sea, el estradiol lo que promueve es la proliferación de las células. Ok. Y yo creo que nos vamos a ir con la última y dice, ¿esto se podría usar en en algún otro tipo de cáncer? Y si tiene que ver algún factor ambiental, cáncer de piel por la radiación solar, por ejemplo. Sí, se puede estudiar. De hecho, Sony Hedgehog, como pudieron ver, también se expresa y está muy activo justo en la piel. De hecho, toda esa señal rosa que se alcanza a ver en las ratonas en todo su cuerpo es por señal de Sony en la piel. Sony es muy activo en la piel y justo hay mm,
mutaciones, por ejemplo, en proteínas de la vía de Sony que justo contribuyen al cáncer de piel. Pero podría usarse, sí, para cualquier otro, no sé, próstata, mama, etcétera, ¿no? Por ejemplo, podrían imaginar que las células que yo les dibujaba aquí, que estas fueran de próstata o de mama o de lo que fuera, de cualquier tejido, y entonces se inocularían en un ratón en sitios específicos. Por ejemplo, tenemos un proyecto en colaboración con el IPN en el que modificamos células, pero de cáncer mamario. Y entonces la idea es hacer ahora tumores bioluminiscentes, pero que vayan a sitios específicos, por ejemplo, ¿no? Pues muy bien, muchísimas gracias, doctora. Muy bonita plática y creo que respondió la mayoría de las preguntas. Y bueno, sus datos ya los dio para que se comuniquen con usted. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
Gracias.